Fue traicionada por su marido el día de su cumpleaños. Años después, se dio la vuelta de forma increíble. Hay momentos que quiebran por completo a una persona, dejándola en el suelo sin esperanza de levantarse de nuevo. Lo que estoy a punto de contar sucedió hace 5 años en Buenos Aires, Argentina, y aún me emociono al recordar cómo el peor día en la vida de una mujer se transformó en el primer capítulo de la revancha más impresionante que jamás he presenciado. Esta es la historia de cómo Lucía Fernández, a los 35 años, descubrió de la forma más brutal posible que su marido la estaba engañando, el mismo día de su cumpleaños, y cómo ella transformó esa devastación en un éxito tan extraordinario que años después haría que su exmarido suplicara por una segunda oportunidad que nunca llegaría. Yo estaba en Buenos Aires cubriendo historias de emprendimiento femenino cuando una fuente me pasó un contacto que cambiaría por completo mi perspectiva sobre la resiliencia y la transformación personal. Era una tarde de marzo, de ese calor húmedo típico del final del verano porteño, cuando conocí a Lucía por primera vez en un café elegante en Palermo Soho. Lo que me impresionó de inmediato fue su presencia. Lucía irradiaba una confianza tranquila, vestía ropa impecable pero discreta, y sus ojos tenían ese brillo de alguien que había atravesado el fuego y emergido más fuerte. Pero cuando comenzó a contar su historia, descubrí que esa mujer segura era el resultado de una transformación nacida del dolor más profundo. Hace 5 años, comenzó ella, revolviendo distraída el café. Yo era una persona completamente diferente. Era ama de casa, dependiente, ingenua. Creía en cuentos de hadas y en amores eternos. Lucía había estado casada con Martín Rodríguez por 12 años. Se conocieron en la universidad, se casaron jóvenes, y Lucía había abandonado sus propios sueños profesionales para apoyar la carrera de Martín como ejecutivo en una empresa multinacional. Dejé mi trabajo, dejé mis ambiciones, me convertí en la esposa perfecta que la sociedad espera, dijo ella, con una sutil amargura en su voz. Cuidaba la casa, cocinaba, organizaba su vida, asistía a eventos corporativos sonriendo a su lado. El matrimonio parecía sólido en la superficie. Casa bonita en Belgrano, coche del año, viajes frecuentes, esa vida cómoda que muchos envidian. Pero por debajo, había fisuras que Lucía elegía no ver. Los signos estaban ahí, admitió ella. Llegadas tarde, mensajes secretos, viajes de negocios cada vez más frecuentes. Pero yo elegía creer sus excusas, porque la verdad era demasiado dolorosa para enfrentar. Todo se derrumbó el día del 35º cumpleaños de Lucía. Ella había planeado una sorpresa para Martín, una cena romántica en casa, con todas sus comidas favoritas, velas, champán, la fantasía completa de reencender la pasión que sentía que se estaba enfriando. Ese día, la voz de Lucía se hizo más baja. Salí temprano para comprar todo lo necesario. Dejé mi celular en casa porque quería desconectarme y concentrarme en preparar la sorpresa perfecta. Lucía pasó el día entero preparando todo meticulosamente. Cocinó por horas, decoró la casa, se arregló con el vestido que Martín le había regalado el año anterior. A las 8 de la noche, cuando esperaba que él llegara, encendió las velas y esperó. Martín no llegó a las 8, ni a las 9, ni a las 10. Lucía llamó varias veces, pero las llamadas iban directo al buzón de voz. Los mensajes no eran respondidos. A las 11 de la noche, Lucía continuó, sus manos temblando ligeramente al sostener la taza. Decidí ir a buscarlo a su oficina. Pensé que tal vez había tenido una emergencia y su teléfono se había quedado sin batería. Lucía tomó un taxi hasta la oficina de Martín en el centro de Buenos Aires. El edificio estaba casi vacío, pero las luces de su oficina aún estaban encendidas. Ella subió, su corazón acelerándose con una mezcla de preocupación y algo más, una terrible intuición que ella aún no quería nombrar. Cuando abrí la puerta de su oficina, Lucía hizo una pausa, respirando profundamente. Los vi. Martín y su secretaria, Valentina, en su escritorio, en una posición que no dejaba dudas sobre lo que estaba pasando. El shock fue tan profundo,
que Lucía inicialmente no pudo reaccionar. Se quedó parada en la puerta, procesando la escena imposible ante ella. Fue Valentina quien gritó primero, alertando a Martín. ¿Sabes qué fue lo peor?, preguntó Lucía, sus lágrimas finalmente comenzando a caer. No fue verlos juntos, fue la expresión en el rostro de Martín cuando me vio. No fue arrepentimiento, no fue sorpresa, fue molestia, como si yo hubiera arruinado su momento. Martín intentó explicarse, pero sus palabras eran vacías y defensivas. No es lo que parece. Fue un error. Estoy bajo mucho estrés en el trabajo. Las disculpas clásicas de alguien que fue sorprendido en el acto. Lucía no discutió, no gritó, no hizo una escena. Simplemente se dio la vuelta y salió, caminando por las calles de Buenos Aires a las 11 de la noche de su cumpleaños, su mundo completamente derrumbado. Esa noche, me dijo, caminé durante horas. No sabía a dónde ir, qué hacer. Mi vida entera había girado en torno a ese hombre, a ese matrimonio. Sin él, ¿quién era yo? Lucía finalmente fue a casa de su hermana mayor, Adriana, donde pasó los siguientes días en un estado de shock y depresión. Martín llamaba constantemente, pidiendo hablar, prometiendo que podían superar esto. Valentina se descubrió. No era la primera. Había un patrón de infidelidades a lo largo de los años. Lo que más me destruyó, Lucía reflexionó, no fue solo la traición, fue darme cuenta de que había desperdiciado 12 años de mi vida siendo alguien que no era, sacrificando mis sueños por un hombre que nunca me valoró. Los primeros meses después de la separación fueron devastadores. Lucía no tenía empleo propio. Su experiencia profesional estaba desactualizada. Sus finanzas eran completamente dependientes de Martín. El divorcio fue amargo, con Martín usando buenos abogados para minimizar lo que debía pagar. Me quedé con casi nada, dijo Lucía. Un pequeño departamento, una pensión mínima y mucha rabia. Principalmente rabia contra mí misma por haber sido tan ingenua. Pero fue de esa rabia, de esa humillación, de ese dolor profundo que nació algo inesperado, determinación. Una noche, Lucía me contó, estaba llorando en el piso de mi pequeño departamento cuando mi hermana me preguntó, ¿qué vas a hacer ahora? Y en ese momento, algo en mí cambió. Decidí que no iba a ser la víctima de esta historia. Iba a ser la heroína. Lucía comenzó poco a poco. Recordó que antes de casarse, había estudiado diseño gráfico. Había sido apasionada por el arte, por la creatividad, por construir cosas bonitas. Entonces, a los 35 años, comenzó de nuevo desde cero. Compré una computadora usada con lo poco que tenía, me dijo. Y comencé a aprender todo sobre diseño digital, marketing, redes sociales. Pasaba 16 horas al día estudiando, aprendiendo, construyendo. Los primeros meses fueron brutalmente difíciles. Lucía tomaba pequeños trabajos freelance por valores ridículos, compitiendo con diseñadores más jóvenes y establecidos. Había noches en las que lloraba de frustración, días en los que quería rendirse. Pero cada vez que pensaba en rendirme, dijo ella, recordaba la expresión en el rostro de Martín aquella noche, y eso me daba fuerzas para continuar. Lentamente, gradualmente, Lucía comenzó a construir una reputación. Sus diseños eran creativos, su atención al cliente era impecable, y ella tenía un hambre de éxito que los clientes podían sentir. Después de un año trabajando como freelancer, consiguió su primer cliente grande, una startup de tecnología que necesitaba un branding completo. El proyecto fue un éxito, y las referencias comenzaron a fluir. Ese primer cliente grande, Lucía me dijo con una sonrisa, me pagó más en 3 meses de lo que Martín me había dejado para todo un año. El éxito continuó creciendo. Lucía contrató a su primer empleado, luego a otro. 2 años después de la traición, ella había creado una agencia de diseño y marketing digital con 10 empleados. 3 años después, tenía 30. 4 años después, era una de las agencias boutique más respetadas de Buenos Aires.
Pero el verdadero punto de inflexión, Lucía dijo, sus ojos brillando, vino hace exactamente un año. Un año antes de nuestra conversación, la empresa donde Martín trabajaba, una multinacional grande, abrió una licitación para elegir una nueva agencia de marketing para su transformación digital. Era un contrato inmenso, el tipo que podría elevar a cualquier agencia al siguiente nivel. La agencia de Lucía, ahora llamada Phoenix Creative, una referencia obvia a su propia transformación, decidió concursar. Cuando preparé la propuesta, Lucía me dijo, no sabía que Martín todavía trabajaba allí. Había sido ascendido a director de marketing. La ironía del destino era perfecta. Martín sería uno de los ejecutivos responsables de evaluar las propuestas y elegir la agencia ganadora. Él no sabía que una de las agencias concursantes era de su exesposa. El día de la presentación llegó. Lucía entró en la sala de reuniones de la multinacional con su equipo, confiada y preparada. Fue solo cuando comenzó la presentación que notó a Martín sentado en la mesa, su rostro perdiendo color a medida que la reconocía. Ver su expresión, Lucía dijo con satisfacción evidente, fue uno de los momentos más gratificantes de mi vida. Shock, incredulidad y algo más. Miedo. Lucía no vaciló. Presentó la propuesta de su agencia con profesionalismo impecable, sin hacer ninguna referencia a su historia personal con Martín. Su equipo había preparado una estrategia brillante, creativa y viable. Durante toda la presentación, me contó, sentí los ojos de Martín sobre mí, pero no como antes, cuando me miraba como esposa. Me miraba como alguien poderoso, exitoso, fuera de su alcance. La propuesta de Phoenix Creative ganó el contrato. Fue elegida no por nepotismo o favor, sino por mérito absoluto. Era objetivamente la mejor propuesta presentada. Cuando anunciaron que habíamos ganado, Lucía dijo, con lágrimas de alegría en los ojos, fue mi momento de vindicación completa. No solo había sobrevivido, había prosperado. Había construido algo más grande que cualquier cosa que podría haber tenido quedándome casada. Pero la historia no terminó allí. 2 semanas después de ganar el contrato, Martín buscó a Lucía. Le envió mensajes, intentó llamar, finalmente consiguió concertar una reunión profesional bajo el pretexto de discutir el proyecto. Cuando nos encontramos, Lucía me dijo, pude ver que no era sobre negocios, era sobre él. Martín, ahora con 42 años y mostrando señales de estrés y envejecimiento prematuro, confesó que su matrimonio con Valentina, sí, se había casado con la secretaria, estaba mal. Que él había cometido un error terrible, que nunca había dejado de amar a Lucía. Me pidió que considerara volver, dijo Lucía, con una mezcla de tristeza y rabia en su voz. Dijo que ahora me entendía, que valoraba mi fuerza, que quería una segunda oportunidad. La respuesta de Lucía fue una de las cosas más impresionantes que jamás he presenciado. Le dije, me contó, Martín, hace 5 años me destruiste, pero al hacerlo, me diste el mayor regalo posible. Me obligaste a encontrarme a mí misma. Hoy soy más feliz, más exitosa y más completa de lo que jamás fui contigo. No te perdono porque ya no me importas lo suficiente para perdonar. Simplemente te agradezco por liberarme. Martín intentó argumentar, prometer cambios, pero Lucía fue inflexible. Esta reunión terminó. Nuestro único contacto de ahora en adelante será estrictamente profesional. 1 año después de ese encuentro, 5 años después de la traición original, Lucía estaba en el apogeo de su éxito. Phoenix Creative era una de las agencias más cotizadas de Buenos Aires, tenía una filial en San Pablo y estaba planeando expandirse a la Ciudad de México. ¿Sabes qué es lo más gracioso? Lucía me dijo al final de nuestra conversación. A veces agradezco a Valentina. Si ella no hubiera tenido esa aventura con Martín, yo probablemente todavía estaría atrapada en ese matrimonio infeliz, fingiendo que era feliz, desperdiciando mi potencial. La transformación de Lucía era más que profesional. Ella se había casado de nuevo, esta vez con alguien que la respetaba como igual, que aplaudía sus éxitos
que veía fuerza donde Martín había visto una amenaza. Mi esposo actual, ella me dijo con una sonrisa genuina, es artista, gana menos que yo, y le encanta. Dice que estar casado con una CEO exitosa es el mayor honor de su vida. La última cosa que supe de Martín es que estaba luchando en el trabajo. Su matrimonio con Valentina había terminado en un divorcio amargo, y él estaba viviendo solo en un departamento mucho más pequeño que aquella casa en Belgrano que había compartido con Lucía. No siento alegría por su sufrimiento, Lucía reflexionó, pero tampoco siento pena. Él hizo sus elecciones, yo hice las mías. La diferencia es que mis elecciones me llevaron a crecer, mientras que las suyas lo llevaron a estancarse. Cuando pienso en la travesía de Lucía, de esposa traicionada y devastada a CEO exitosa, de dependiente a poderosa, de víctima a heroína de su propia historia, me impresiona la capacidad humana de transformación nacida de la adversidad más profunda. Si esta historia te conmovió, deja un like y suscríbete para más historias de transformación y superación. Comparte con mujeres que necesitan que se les recuerde que el final de un capítulo puede ser el inicio de algo extraordinario. Y cuéntame en los comentarios, ¿tú o alguien que conoces ya transformó una devastación en éxito? ¿Cómo reaccionarías en el lugar de Lucía? Tus experiencias pueden inspirar a otras personas que enfrentan momentos difíciles. La travesía de Lucía nos enseña que a veces las peores traiciones son en realidad liberaciones disfrazadas, que nuestra fuerza real emerge cuando somos forzados a confrontar nuestra vulnerabilidad, y que el mejor tipo de venganza no es lastimar a quien nos lastimó, sino construir una vida tan extraordinaria que ellos se arrepientan de habernos perdido.